Estamos en el curso de antropología entonces y vamos a darle seguimiento a nuestro contenido. Estamos viendo las características de las culturas en Guatemala. En realidad son cuatro culturas. Ya vimos la cultura Xinca, ahora estamos viendo la cultura garífuna. Este material, de igual manera, si usted apertura la guía, solo le aparece una hoja, pero recuerde que al ingresar a este link, de la manera en que yo lo hago, ingresa al link, solo le da clic y automáticamente pues le va a aperturar el material que es el documento PDF en donde aparece información de las cuatro culturas. Si usted ya descargó este material, no lo vuelva a descargar, por favor. Únicamente ubíquese en la página que le indica la guía. Estamos hablando una vez más, le repito, estamos hablando de la cultura garífuna. Vamos a estudiar algunos rasgos culturales o algunas características también en cuanto a su idioma, a su religión, a su cosmovisión, a las costumbres y tradiciones de esta cultura. Recuerde, en la clase pasada hablábamos que esta es una cultura extranjera, no es una cultura propia o autóctona de Guatemala. Vimos los orígenes de esta cultura, dónde se ubica esta cultura. La cultura garífuna está ubicada en el departamento de Izabal, específicamente en el municipio de Livingston, aunque algunos otros garífunas se encuentran dispersos en el territorio nacional y algunos pues los podemos ver en la ciudad capital por la actividad a la que estos se dedican. Regularmente la cultura garífuna pues en cuanto a su idioma, a su género musical y a las costumbres es muy distinta de las demás culturas y como les decía, una de las principales características es que esta cultura no es propia de Guatemala. Hablamos de la ubicación, de el origen, hablamos del idioma de esta cultura, también vimos que está compuesto, cómo es que está compuesto, hay idiomas, está el idioma natal o el idioma originario o el que aperturó el idioma garífuna, que es el arahuaco, tiene un tanto por ciento, tiene solamente un 5% del idioma español en cuanto a su estructura gramatical. La medicina, al igual que muchas culturas indígenas en Guatemala, pues tienen cierta ideología basado en las plantas medicinales, en su entorno, en la naturaleza, ¿verdad? Eso era a lo que ellos creían. La cosmovisión, respecto a la cosmovisión de la cultura garífuna, ellos, en primer lugar, como les decía, no es una cultura propia, es una cultura extranjera. Si nosotros habláramos de una de las culturas en el área maya, pues bien sabríamos que los mayas fueron politeístas, que los mayas creían en varios dioses, que los mayas adoraban a la naturaleza, estaba el dios de la naturaleza, el sol, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, es decir, que ellos eran politeístas. En cuanto a la ideología, las costumbres y tradiciones son muy basadas dentro del área maya en lo que es la parte indígena. Pero esta cultura, como no tiene ninguna relación con lo indígena de nuestro país, va a cambiar un poquito en cuanto a su cosmovisión. La cosmovisión garífuna, dice, se fundamenta en la convicción de la comunión de los elementos del universo, siendo el ser humano uno de estos elementos considerado según su integralidad espiritual y material. La comunión de los elementos del cosmos implica la interrelación que existe entre ellos. El infinito, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las montañas, los árboles, el agua en todas sus manifestaciones, en fin, todo lo que nos rodea. En este mismo sentido, los seres espirituales tienen un lugar importante y una serie de jerarquías, entre ellos se encuentran los ancestros. Entonces, si se dan cuenta, aunque no es una cultura de origen maya o de descendencia maya, en cuanto a su cosmovisión, pues de igual manera está ligado a lo que es la naturaleza, a la importancia que la naturaleza tiene, a lo que aporta la naturaleza, y pues para ellos también habían diferentes dioses. Otro aspecto de la cosmovisión garífuna es que dice la vida presente no es más que un proceso por el cual se llega a la vida de los espíritus, donde las personas fallecidas se reúnen con familiares, amigos y otros seres, el cuerpo muere, mientras que el espíritu sufre una transición. En este otro mundo existen leyes muy claras y jerarquías bien definidas que se respetan y se cumplen. La cosmovisión señala que existe una estrecha relación entre los espíritus de los antepasados. Entonces, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Lo hemos escuchado
escuchado también anteriormente con la cultura, con las culturas indígenas en nuestro país. De hecho, esto viene desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Hay un filósofo que dice que cuando los humanos, cuando las personas mueran, pues serán reencarnadas en un animal. Esto es parte de la cosmovisión o la ideología que se tiene, pero pues cada quien, según su cultura, lo va a interpretar de tal modo. ¿A qué se dedica esta cultura en cuanto a su economía? Como ustedes saben, la gastronomía, la base, ya lo vamos a ver más adelante, la base de la gastronomía garífuna son los mariscos, la elaboración de los instrumentos autóctonos también es parte de. Ellos se dedican mucho a lo que es el trenzado. Ellos hacen trenzas muy finas tanto para hombres como para mujeres decorativas. Usted va a Izabal, a Livingston específicamente, y usted va a notar esta característica. Entonces, la economía para ellos es más artesanal, pero vamos a ver acá algunos aspectos también claros. Y dice, tradicionalmente los hombres pescaban, hoy en día trabajan en los muelles y emigran a los Estados Unidos. Las mujeres se dedican a la agricultura, los hombres ayudan en las tareas agrícolas pesadas, pero las parcelas son responsabilidad femenina. Actualmente la base de la economía son las remesas de dinero a Estados Unidos. Otras formas de ingresos son venta de la calle, trabajos en casa, servicio y pesca. Irónicamente, hay mucho turismo en Livingston por los Garinagú, pero muy poco de ellos se benefician del mismo porque la mayoría de dueños de hoteles, restaurantes, taxis, lanchas, tiendas, etcétera, son mestizos o mayas. Entonces, vean, el área quiché dice, pero eso les iba a decir, ¿verdad? Livingston es un municipio de Izabal muy turístico. Pues todos tienen la intención, quien viaja allá, pues de conocer a los garífunas, su cultura, su idioma, su música, pero ellos, la forma, en cuanto a lo que es el turismo, la forma en que ellos ganan es que ellos hacen algunas presentaciones musicales. Si usted va allá, pues se va a poder percatar que ellos están haciendo allí música con sus instrumentos, bailando, danzando, elaborando trenzas, o sea, y de ahí ellos es como subsisten, esa es como la base económica de los garífunas. Como ya lo vieron ahí, pues migrantes en Estados Unidos, las mujeres que se dedican a la agricultura. El arte, pues ya les mencioné parte de la expresión artística de esta cultura, pero dice, las expresiones artísticas mayoritarias son la danza, el canto y la música que se desarrollan en el apartado de danza. Otro arte que está muy desarrollado entre los garinagú es la joyería a base de coco. Elaboran collares, aretes, anillos, pulseras, tobilleras y piercing, así como diademas, ganchos de pelo, utensilios de cocina. El arte de la talla de madera es elaborada por hombres, quienes fabrican la mayoría de utensilios de cocina. Y aquí vemos otra forma de expresión artística, ¿verdad? Vean, dice, el arte para ellos es joyería, pero la base es de coco. Dice que elaboran collares, aretes, anillos, pulseras, tobilleras y piercing. Y eso, en efecto, así es, ¿verdad? Usted visita allá y va a llamar mucho la atención que tienen esta práctica artesanal de estos objetos, pero como dice ahí claramente, pues es a base de coco. Otra característica de esta cultura dice que se dedican a la elaboración de productos como lo son tambores, canoas y miniaturas de todos los instrumentos que usan para la preparación de la yuca. En manos de los hombres está también la cestería, yamadí o maleta de pesca, basiguidí o fiñiné, cesto para recoger pescado y la ruguma o serpiente que se utiliza para extraer el veneno de la yuca y que consiste en una especie de tubo. Las danzas, aquí pues la principal danza, van a ver ustedes que es la punta, totalmente distinto a la cultura maya, ¿verdad? La danza, dice, el pueblo organismo es rico en expresiones de baile, tiene varias danzas históricas, la que rememora su llegada en barco a la costa atlántica se llama Hungu, Hungu o
Otra es la que representa la astucia de los hombres al vestirse de mujer para ganar la guerra con los ingleses, pues ellos no atacaban poblados cuando no habían hombres. Se llama Yankunu. Vean el origen de esta danza, ¿verdad? O el significado, mejor dicho, de esta danza que es el Yankunu. Otra dice danza o es la chumba, donde se danza imitando los trabajos diarios de mujeres, zambay para el trabajo de los hombres, la sabaranda o parranda de carácter festivo, la punta que se ejecuta en velorios, novenarios o cualquier fiesta. Vean esta otra característica, ¿verdad? Porque usted sabe que por ejemplo, acá en nuestra cultura, pues no vemos esta característica, ¿verdad? De la punta dice se ejecuta en velorios. Definitivamente nosotros en nuestra expresión cultural no vamos a ver esa manifestación. Sin embargo, para ellos pues es algo tradicional o es parte representativa de su cultura. Otro aspecto dice respecto a las danzas, dice para danzar se utilizan dos tambores, uno pequeño hace primera y uno grande que hace segunda y un marraquero. También se usa el caracol o caparazón de tortuga para acompañar la música de los tambores. Regularmente en esta cultura los instrumentos autóctonos van a surgir como parte de su identidad. La gastronomía, aquí van a ver ustedes que la gastronomía es muy distinta a la de la cultura maya o la cultura xinca, es totalmente distinta. Vean, dice, los platillos de la gastronomía garífuna se basan en mariscos, yuca, plátano y coco. Entre los más importantes están el famoso tapado. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de degustar o elaborar este platillo. El tapado dice es un caldo de mariscos con plátanos verdes, maduros y aceite de coco. Su nombre deriva que se debe mantener un tiempo tapado. De ahí el nombre. El casabé, que es una tortilla elaborada a base de yuca, de la cual se prepara harina, que después se prepara en un comal. El pan de coco, creo que este sí todos lo hemos degustado en algún momento. Dice pan de coco, dice la bebida wifiti es usada como medicina porque es hecha a base de hierbas y purifica la sangre. También existe iyu, especie de cerveza o refresco de yuca de carácter ceremonial. Vean, en cuanto a la indumentaria, aquí vamos a ver también otro fenómeno cultural, porque ellos no utilizan ningún tejido o bordado como tal. Anteriormente hablábamos de la cultura xinca y veíamos que ellos utilizan, por ejemplo, las mujeres, faldas plisadas o vueludas, tela fresca, blanca, algunos dibujos o listones en sus orillas, pero únicamente. De igual manera, la cultura garífuna no tiene un traje indígena, no tiene un traje típico como tal nosotros le conocemos. La indumentaria, dice garífuna tradicional, está adaptada al calor, perdón, de la costa, es ropa liviana, se cubre en la cabeza, ya sea con sombrero, hombres y mujeres, o bien con pañuelos cortos o largos las mujeres. Para la confección de vestidos se usa tela a cuadros o bien de colores muy alegres. Actualmente ropa tipo occidental para uso diario y para las festividades garífunas la ropa tradicional. Entonces, como ustedes saben, pues en el mapa que vemos anteriormente, pues nos dice que la cultura garífuna solo está ubicada en el municipio de Livingston, departamento de Izabal. Ahora bien, los mestizos o ladinos se han dispersado por todo el territorio. Entonces, muchas de las formas o expresiones culturales de los mestizos y ladinos, pues también son transmitidas a estas culturas indígenas o estas culturas que no pertenecen al área maya. Entonces, aquí vemos también un fenómeno de transculturación. Utilizan en cuanto a su vestimenta, la mayoría sus faldas plegadas, blusas frescas, muy coloridos, colores muy fuertes. A ellos les gusta utilizar colores muy fuertes, entonces es parte como de la identidad de esta cultura. La espiritualidad de la cultura garífuna dice, el pueblo garífuna practica su espiritualidad de forma muy reservada debido a la mala interpretación por otras culturas, estigmatizándola como de rituales misteriosos.
Los Garinagún creen que el ser humano posee tres almas. Anigui, la fuerza vital, la vida. Si viene la muerte física, Anigui se diluye. Uwani, el alma nunca abandona el cuerpo y siempre está vigilante ante los peligros. Afurugú resume a los otros dos espíritus, se encuentra en el mundo natural y sobrenatural. Se le concibe como mi otro yo o alter ego y su amuñaní, su sombra, la fuerza astral y la fuerza astral de la persona. Se manifiesta de manera material y pues aquí vemos, nos hace una referencia para que podamos comprenderlo mejor, ¿verdad? Esto es algo nuevo de la espiritualidad, porque en el área maya pues no está contemplado de ese modo, ¿verdad? Pero aquí vemos parte de las creencias. Dice el garífuna practica varias ceremonias en honor a los ancestros. Vean, está el chugú, ceremonia solemne que ofrece un linaje familiar a sus ancestros. Puede durar 2 a 3 días, dentro de los cuales se hacen 10 rituales. Vean, otra forma de expresión cultural. Vamos a ver qué otra dice el Dugu, similar al Chugú, pero de menor duración. Estas ceremonias se realizan en templos, uno de los más importantes es 7 altares. Esto está en Izabal. Entonces ahí es donde se practican estas ceremonias o altares. Dice Mali o Malihanin, contemplación, significa teniendo como base la danza Jungun, que junto al Ave Mahani, cantos exclusivos de mujeres, y el Arum Mahani, cantos exclusivos de hombres, constituyen las expresiones musicales para la ceremonia. Si ustedes se dan cuenta, ahí yo he leído algunas palabras en idioma garífuna, pero definitivamente la acentuación obviamente no es la misma, ¿verdad? Porque el idioma garífuna sí es bastante distinto, esto que no es autóctono, ¿verdad? Dice, en la comunidad garífuna se le da mucha importancia y respeto a los ancianos, llamándoles Buyei, quienes se caracterizan por su sabiduría y ser consejeros para la comunidad. Vean qué interesante está eso. También dice, bueno, aquí aparecen algunas fuentes bibliográficas a las cuales si usted desea, pues se puede ir para poder comprender mejor aspectos culturales de la cultura, valga la redundancia, garífuna. Luego vamos a pasar a otra cultura. Ahí está una imagen de los garífunas. Vean, ellos no utilizan un traje típico como tal, no lo hay. Son faldas o vestidos muy flojos, muy coloridos. Ellos se atreven a utilizar esos colores que muchas veces nosotros no deseamos, ¿verdad? Como el amarillo, el naranja, el verde limón, el morado, el fucsia. Para ellos es parte de su identidad cultural. El blanco también. Y algo, si logran ver ahí, pues algo muy curioso o obviamente y característico de esta cultura es el tono de tez. Ellos fueron muy marginados durante el proceso del conflicto armado interno. Por eso es que recuerden que hablamos que hay un Día Internacional del Garífuna y un Día de la Mujer Garífuna en Guatemala. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos se les tomó en cuenta como parte de las 4 culturas, respetando la identidad cultural de este pueblo. Hoy pues los temas de racismo y discriminación aún siguen presentes, pero no como antes, y fue algo que marcó a esta cultura, ¿verdad? Ustedes ven el tono de tez de ellos, es decir, el color de su piel es muy oscuro, es muy moreno, y pues también hasta por ello estas personas han sufrido racismo y discriminación, ¿verdad? Sin embargo, ustedes ven, ellos están colindantes al Océano Atlántico, ellos están en cercanías del mar, como vimos, su gastronomía está a base de mariscos, pero pues son algunas características culturales de los garífunas. Hay muchas más, claro que había que recopilar toda la información para poderla estudiar y contemplar de mejor manera. Así que con esto nos vamos a quedar en este momento. Voy a detener en este momento la clase, pero recuerde que en la guía nos aparece el link de videos para poder complementar el contenido del día de hoy. Me permiten un segundo, por favor. Vamos a cerrar la clase en este momento.